Hipías, primera parte, tomado del libro El diario de Eliseo, escrito por Juan José Benítez. Al día siguiente, 5 de febrero, año 28, jueves, hacia la quinta, 11 de la mañana, se acercó a la piedra Gimel un venerable anciano. Parecía rondar los 80 años. Vestía de blanco inmaculado. Su única compañía era un bastón negro y lustroso y unas barbas suaves, igualmente nevadas, que caían hasta el pecho. Dijo llamarse Hipías y ser griego. Había dedicado su vida al estudio de la filosofía. Reconoció que era devoto de Zenón de Sitio, nacido en el siglo IV antes de nuestra era y fundador de un movimiento intelectual muy de moda en aquel tiempo, el estoicismo. Preguntó por el maestro, deseaba conversar con él, sabía de sus enseñanzas y necesitaba contrastarlas con las suyas. Andrés lo recibió, escuchó con atención y le rogó que aguardara. Hipías contempló el meteorito y se sentó a su sombra, entre las candelas que ardían con dificultad. El tiempo seguía revuelto. Al poco se presentó Jesús. Se saludaron y, en griego, iniciaron una sabrosa conversación. Mejor dicho, fue el anciano quien habló al principio, y el maestro y un reducido grupo de discípulos y de seguidores del Bautista se acomodaron alrededor del viejo filósofo. Yo permanecí cerca, atento, y Pías hizo un resumen de las enseñanzas que practicaba. Creía en un Dios, razón que sostenía y gobernaba el mundo y las estrellas. Defendía la existencia del alma y su inmortalidad y consideraba, como Zenón, que dicha alma vivía prisionera en el cuerpo, era su destino. La vida, para los estoicos, era esfuerzo continuo. Esa tenacidad podía conducirlos a la virtud y a la sabiduría. Por supuesto, intentaban vivir en armonía con la naturaleza y buscaban desesperadamente la hermandad entre los hombres. Jesús y el resto escucharon en silencio y con atención, y en eso se presentó Felipe, el intendente. Llegó sofocado, casi lo había olvidado. Sonrió al Galileo y procedió al ritual. Puso en las manos del rabí una reluciente naranja. Después retornó a sus quehaceres con los gemelos de Alfeo. Al concluir la amena exposición, el griego se dirigió al Hijo del Hombre y preguntó: Zenón, nuestro fundador, y Crisipo, uno de sus alumnos, sostienen que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. ¿Qué opinas? Dices bien, contestó el rabí. El alma, al morir, viaja lejos, pero no se disuelve, como predicó Zenón. Y Pías escuchaba atentísimo. En cuanto al cuerpo, prosiguió Jesús, mientras acariciaba la naranja, es cierto que se pudre y desaparece, pero no regresa a la vida como defendía tu maestro. Cuando mueras, tendrás otro cuerpo, distinto. Uno de los discípulos de Jehohanan lo interrumpió. Pero, maestro, ¿qué es la muerte? El Galileo se volvió hacia el joven que preguntaba y replicó con una seguridad pasmosa: despertar. Morir es despertar.
Sonaron murmullos de desaprobación. No eran estas las ideas de los ortodoxos judíos sobre la muerte. Ellos pensaban que a los 3 días del fallecimiento, un ángel se hacía cargo del alma del difunto y la trasladaba al Seol, un lugar oscuro y remoto en el centro de la tierra, donde ni siquiera llegaba la cólera de Yahvé. Yu escribía y escribía. Y Pías recuperó uno de los comentarios del maestro y preguntó de nuevo: si el alma no se disuelve, ¿qué pasa con ella? Jesús se alzó y empezó a pasear entre los que escuchaban. El anciano también se levantó y vi llegar a más gente, quizá vecinos de Ramá. Intuí que el maestro buscaba las palabras adecuadas. El mayor tenía razón cuando aseguraba que uno de los grandes problemas del rabí era la aproximación a la verdad. Supongo que era difícil, muy difícil, hallar las palabras exactas. ¿Cómo describir lo que es indescriptible? El alma es un regalo del Padre Azul o del Dios Razón, como le gustaba llamarlo a Zenón, explicó finalmente el Galileo, y por supuesto de origen divino. En consecuencia, el alma es indestructible. Y Pías escuchaba atónito, y noté un brillo especial en sus ojos. Las palabras del rabí, lo reconozco, hacían vibrar. Zenón se aproximó a la hora de describir el alma, remachó Jesús, pero se quedó corto. Sonrió pícaro y continuó: el alma no es razón, inteligencia o calor, como defendía vuestro fundador, y tampoco llega al hombre a los 14 años, llega antes, mucho antes. Tomás el Visco no le dejó terminar. ¿Qué forma tiene? El maestro no respondió. Buscó con la mirada a Andrés, el jefe de los 12, caminó hasta él y le susurró algo al oído. Andrés se alzó y se dirigió al lugar donde acampaban. Jesús esperó en silencio. Se levantaron algunos murmullos. 2 minutos más tarde, Andrés retornaba junto al meteorito y depositaba una bolsa azul en las manos del rabí. La mayoría miró, intrigada. ¿Qué contenía la bolsa? No tardamos en descubrirlo. Jesús la abrió y extrajo un bello cáliz de metal. Lo reconocí al momento. Era la copa de acero tipo austenítico que le habían regalado en las bodas de Caná. Ticra, la madre del novio, se la obsequió después del prodigio, mejor dicho, del supuesto milagro. Jasón lo analizó en la cuna y el ordenador central llegó a conclusiones imposibles. Se trataba de acero inoxidable. Esta clase de aleación fue descubierta en los primeros años del siglo XX, con una composición de cromo entre el 20 y el 30% y un 7% de níquel. Las características eran igualmente asombrosas. Gran resistencia mecánica, 60 kilos por milímetro cuadrado, altísimo poder de anticorrosión y casi blindado contra el fuego, 400 grados Celsius. Era sencillamente inexplicable. Jesús alzó el cáliz y dejó que lo contempláramos. Brillaba con furia. Finalmente explicó: no es así, exactamente, pero imaginad una copa como esta. Eso es el alma. Guardó silencio y se paseó entre el desconcertado público. En la mano izquierda cargaba la copa, en la otra la naranja.
Los reflejos luminosos se hicieron más intensos, como si el cáliz supiera lo que estaba pasando. Mientras estáis vivos, prosiguió Jesús, sin dejar de pasear, el alma, la copa, se va llenando con lo bueno y con lo malo. Se detuvo ante Hipías y matizó, pero el alma no es razón, ni tampoco inteligencia, y mucho menos calor. El alma es una criatura maravillosa que no habla ni razona, se llena, eso es todo. Juan Zebedeo no pudo contenerse y estalló. Maestro, los quitim romanos tienen alma. Todos rieron la supuesta gracia, pero Juan hablaba en serio. Y el maestro respondió de la misma manera, exactamente igual que tú. Se levantaron algunas protestas y silbidos. El griego intervino. No comprendo. Si el alma no es la razón, ¿qué es? Te lo he dicho, una criatura inmortal y deslumbrante que ahora, en esta vida, no estás capacitado para comprender. Y subrayó, ni tú ni nadie. El alma, en realidad, eres tú, escondido. El alma es tu personalidad, que un día, cuando pases al otro lado, se mostrará en toda su belleza. Es tu auténtico yo. El Galileo me miró, sonrió y precisó, con mayúsculas, y viviré para siempre. Y Pías estaba emocionado. La seguridad del maestro era absoluta, sin asomo de duda. La palabra siempre, respondió Jesús, no es la adecuada. En el reino de mi Padre no existe. Allí no hay tiempo. Siempre requiere un principio que en el otro lado, y volvió a mirarme, no es posible. En verdad te digo, amigo Hipías, que lo que te aguarda no puede ser descrito con palabras. Los ojos del anciano se humedecieron. Se acercó al maestro y lo abrazó. Jesús correspondió como pudo, con las manos ocupadas por el cáliz y la naranja. Ambos terminaron riendo, pero las enseñanzas de Jesús no fueron bien comprendidas. Algunos preguntaron qué diferencia había entre alma y pensamiento. El maestro se dio cuenta de la confusión reinante, devolvió el cáliz a Andrés y se hizo con un paletroque. Acto seguido, dibujó 6 figuras en la tierra, así como 6 palabras en koiné, griego internacional. Todos nos asomamos intrigados. Las palabras eran mente, chispa y alma. La segunda se repetía 2 veces, alma. Fue escrita en 3 ocasiones. El maestro entonces señaló el primer dibujo, una cabeza humana. A su lado había escrito la palabra mente y habló así. La mente forma parte de vuestro cuerpo, con ella pensáis, pero la mente no es el alma, no es inmortal. Ha sido creada para ayudaros a caminar. Cuando el hombre muere, la mente desaparece, al igual que la carne y los huesos. Después indicó el segundo dibujo, otra cabeza humana. A su lado había escrito chispa y alma, y prosiguió. A la edad de 5 años aproximadamente, el Padre Azul envía la chispa a la mente del hombre. Utilizó la palabra aramea nitzutz. Podría ser traducida como chispa, aunque no en el sentido de destello luminoso.
La traducción menos mala sería vibración, producida por la letra Yod, la primera del nombre santo. Según los iniciados judíos, la Yod tiene vida. Su oscilación o vibración la transforma en una letra favorita de la divinidad. En realidad, forma parte del tetragrama Yahweh, Yahvé en hebreo. Es el gran regalo de Abba. Continuó, sonriente. Es el Espíritu de Dios que desciende sobre la carne, sobre lo más primitivo. Aquello sonó a blasfemia. Los seguidores del Bautista y algunos vecinos de la aldea se removieron incómodos y comentaron entre ellos: Yahvé no está en la mente del... Hasta la próxima.